Alrededor de las 10 de la noche, dos hermanas regresan a casa para recoger algo que una de ellas necesita. Según Pink Nemesis, quien me envió este video, su hermana pequeña necesitaba empacar algo de ropa para una pijamada a la que llegaba tarde, pero justo momentos antes de entrar, notan algo bastante inusual en la acera frente a su casa. Aparentemente, habían encontrado un carrito de compras lleno de muñecas de aspecto espeluznante. Curiosas, revisan el carrito por un minuto rápido antes de apresurarse inmediatamente a la casa para conseguir lo que vinieron a buscar. Pero durante este metraje, que fue capturado por la cámara de su timbre, graban algo completamente inesperado. Esto es lo que captaron. We just need to go in and get your son. Hurry up. Shut up. Hurry up, hurry up. I don't go to your house and mess with your shit, so don't mess with mine. Al parecer, el carrito de compras que estaban revisando antes pertenecía a esta señora. Por esta razón, ella entra y les grita por tocar sus cosas, algunas de las cuales son bastante espeluznantes. Pero hay algo más en este metraje que es igual de inquietante, y sucede durante el tiempo que ella está adentro. En el piso del pasillo, una figura negra parecida a una sombra cruza rápidamente. Es difícil distinguir qué es esto, ya que se mueve rápidamente, pero sea lo que haya sido, parece no tener un contorno definido. Solo parece ser una masa negra de algo. Sin embargo, aparece no una, sino dos veces en esta propiedad. La segunda vez que aparece, se le ve corriendo a través del jardín delantero. Ahora bien, Pink dice que ha visto esta figura antes fuera de su casa en múltiples ocasiones por la noche. Inicialmente pensó que era solo un gato negro correteando. Dado que a menudo deja comida afuera para gatos callejeros, pensaba que era solo uno de ellos. Pero viendo este metraje, tal vez se capturó algo más. Ahora ella aún no ha compartido este metraje en otro lugar, pero hasta entonces no tiene explicación para lo que fue capturado. Como con todos los videos, los dejaré llegar a sus propias conclusiones. ¿Qué fue exactamente lo que se capturó en cámara? En una tarde de jueves, una madre e hija se apresuran hacia su apartamento lo más rápido posible después de encontrarse con alguien extraño. Graban al desconocido en cámara, pero según la madre, esto no fue lo único extraño que se grabó. And I don't understand how I didn't see this, because this is ridiculous. Al mismo tiempo de este incidente, esto fue capturado. Observa con atención. I just called the police. Get out front of my door. This is the last time I'm gonna tell you. Get out front of my door right now. The police on the way. Go! Ahora, durante
Durante esta grabación, mamá no tenía idea de que esto sucedió. La puerta del apartamento 23 se había abierto sola y permaneció abierta durante más de unos segundos antes de cerrarse. Sin embargo, esta no es la razón por la que Jasmine, la madre, está asustada por esto. Solo unos días después de que esto sucediera, Jasmine graba un video y señala algo que hace que todo este encuentro sea aún más espeluznante. In the 3 years that I've lived here, I have never seen this door come open. Ever. Like, you can't. But in the video, you saw the door just came open. Who opened the door? Like, look at that. Like, pitch black. Like, make it make sense. Like, how? How? I don't know. It don't make sense. Si la puerta ha permanecido cerrada con llave durante años, entonces ¿cómo exactamente se abrió? Ella no tiene idea, pero mientras más investiga esto, más asustada se pone. Just look, watch this. The door comes open. There's nobody there. Ahora, aunque toda esta ocurrencia es bastante extraña, es lo que sucede después lo que es, por mucho, lo más inquietante. Aquí es donde las cosas comienzan a ponerse bastante raras, porque después de contactar a la administración de la propiedad y conseguir que alguien abra esta puerta, esto sucede. So property management sent somebody up to come take a look, so I'm gonna let him do what he do, and I'm gonna stay back here. The light works. You say the light works? Y'all, he said the light works. Oh, Lord. What is that? It's all y'all. What the hell is going on? Y'all see all these little kids? They have put kids' shoes up in there. What the? So how did? So hold on, because no, this other day the door came open when I was in here. So if the door came open, like, Nah, I'm sorry, I'm not. Okay, y'all, so remember that thing? I thought it was a snake. I really thought it was some plastic, but y'all, I'm not finna get close to this. This is real snake skin. Oh my God. Look at this. You can see like, ooh. Oh my God. Look at that. Inquietantemente, se encuentra una gran pila de zapatos de niños adentro, y es el hecho de que hay tantos lo que asusta a Jasmine. Según ella, esto podría sugerir algo mucho más aterrador y serio que una ocurrencia paranormal. Sin embargo, antes de llamar a la policía, nota algo en su video que le dice que esto no es lo que ella piensa, pero lo que nota no hace esto menos espeluznante. De hecho, lo hace mucho más preocupante. Back at this video that I took with the property manager guy, right? And I noticed something in them pile of shoes. Those frozen Elsa boots, whatever you want to call it, those boots are my daughter's. Like, I'm gonna show y'all a picture that me and my daughter took, like, I want to say like 2 months ago. Yo, this is crazy because I really thought she just lost them at school. Those shoes belong to my daughter. Al ver este clip, surge la pregunta: ¿cómo exactamente terminaron los zapatos de su hija en esta pila? Aunque Jasmine no tiene idea, tiene una corazonada sobre lo que todo esto podría significar. Después de mostrarle el video a la administración de la propiedad y enterarse de que nadie ha ocupado la habitación en años, Jasmine llega a una conclusión impactante. Somebody in this building must be going around here just collecting shoes. And I'm not gonna say collecting, stealing little kids' shoes around here. I've talked to at least 2 or 3 different people in this building who have said that their children been missing shoes. So I'm thinking that somebody has access to that room and they're going around stealing shoes and then taking them and putting them in there. They're just putting shoes in the room, like it just none of this makes sense to me right now. None of it.
Como Jasmine afirma, alguien en este edificio tiene acceso a esta habitación y está colocando los zapatos que roba adentro. Ahora, aunque la administración de la propiedad ha removido todos los zapatos y planea cambiar la cerradura de la puerta, le dijeron a Jasmine que estuviera atenta, así que ella prepara una trampa. Finna get to the bottom of this. See these little shoes right here? I put them here as bait, right? Bought some real cheap shoes, just, little kid shoes or whatever. But what I did was, I got me a plant, right? A little cheap plant too, but look what's inside the plant. Hopefully y'all can see it. Hopefully nobody else see it, but... Según Jasmine, quien tome estas botas de niños y entre a la habitación debe ser el culpable y probablemente la misma persona que robó su cámara Ring. Pero después de 2 noches grabando este pasillo, no sucede nada. Eso es, hasta la tercera noche cuando esto es capturado. Echa un vistazo. De alguna manera, una de las botas se mueve sola. Parece rebotar del suelo antes de aterrizar perpendicular a la otra bota. Incluso la vecina de al lado de Jasmine quedó asustada por esto, pero es lo que su vecina relata lo que hace que todo este encuentro sea aún más aterrador. Aparentemente, ella había salido de su apartamento después de escuchar lo que sonaba como un bebé llorando afuera de su puerta. Sin embargo, se dio cuenta de que los llantos provenían del interior de la habitación donde se encontraron los zapatos. Al darse cuenta de esto, camina de regreso con miedo absoluto, cuando de repente, esto sucede. Ahora, si realmente escuchó o no a un bebé llorando es difícil de decir. No hay ningún audio de un bebé llorando en este metraje, pero incluso si realmente escuchó algo, no explicaría cómo la bota se movió sola. Esto es lo que más asusta a Jasmine, razón por la cual las ha tirado desde entonces. Ahora hasta el día de hoy, no se sabe mucho más sobre esta historia y no ayuda que no se hayan publicado más clips desde estos. Pero como siempre, hasta que más información esté disponible, este incidente continuará siendo un misterio. Ahora, el siguiente video proviene de una madre que grabó un video de su hija cuando algo bastante preocupante fue capturado. Según la mamá, esto no sería tan espeluznante si no fuera por el hecho de que esto ha sucedido más de una vez. Su hija, quien es conocida como Mabel, le dice que su papá se está escondiendo en su habitación. Pero esto no tiene ningún sentido, porque según la mamá, su papá había fallecido en 2002. Okay, who is it? Daddy. Daddy's right there. Is it your daddy? No, it's your daddy. The Is where? Daddy's right there. Okay. Come on. Okay, show me. See? Oh, Your daddy's missing you. my daddy's missing me? That's your dad. Let's go get him. Where'd he go? In you. Okay, show me. Mama, Toshi. In your closet? Yes. A daddy goes? Ahora, como se mencionó anteriormente, esta no es la primera vez que esto sucede. Solo unas semanas antes, Mabel le dice a su mamá que ve un fantasma en su armario, pero en esta ocasión, ella no especifica que sea alguien en particular, solo dice que es un fantasma. See me. What sees you? The ghost? What are you talking about? Come on.
The dryer scared me, and you already freaked me out. Al ver este clip y compararlo con la ocurrencia más reciente, la mamá de Mabel está convencida de que este fantasma anónimo también era su papá. Si es así, entonces el abuelo de Mabel muy probablemente la ha estado viendo en numerosas ocasiones. Ahora claro, bien podría ser que Mabel tenga una imaginación vívida y por lo tanto esté viendo a quien ella cree que es su abuelo. Después de todo, ella solo tiene 2 años, pero cuando dice que es el papá de su madre y que la está extrañando, bueno, las cosas se vuelven muy extrañas. My daddy's missing me? Ahora, sin estar segura si solo estaba viendo cosas, la mamá de Mabel decide mostrarle una imagen de su abuelo. Ten en cuenta que Mabel nunca ha visto a su abuelo en persona, ya que él falleció antes de que ella naciera, pero mientras le muestra esta foto, ella dice esto. Yes? Yes, it looks like that. Daddy. 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 Yeah. And Mabel, what does your ghost do? No. What did you say he gave you? Heart. A heart? Daddy. 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 Yeah. Es el hecho de que Mabel no duda, casi como si lo hubiera conocido durante años. Ella reconoce inmediatamente el rostro y dice que es su abuelo, la misma persona que la ha estado visitando. Sorprendida y confundida, la mamá de Mabel comparte el video en línea y recibe muchos comentarios diciendo que su hija realmente lo está viendo. Aunque no está segura de cómo sentirse al respecto, ella continúa hablando sobre esta ocurrencia con otros con la esperanza de entender la situación. ¿Cómo pudo Mabel reconocer a su abuelo sin haberlo conocido nunca o haber visto fotos de él antes? Como la mayoría de los videos, aún no hay una explicación definitiva para esta ocurrencia. El 17 de mayo de 2025, una pareja de California se dirigía a un concierto en un bar de Santa Cruz conocido como el Blue Lagoon. Habían ido allí tarde en la noche para ver actuar a su banda favorita. Fue una noche divertida y loca, según Sabi Cat, quien tomó esta foto y la publicó en su página de Instagram. Sin embargo, solo 3 días después de publicar esto, Sabi aclara que el concierto no fue lo único destacado de esa noche. Como ella menciona, algo bastante inquietante había ocurrido mientras conducían de regreso a casa desde el concierto. Las imágenes fueron grabadas en su cámara del tablero. Ahora Sabi escribe: mi novio y yo nos dirigíamos a casa desde un concierto en Santa Cruz por una carretera muy oscura, curva y cuesta abajo. La carretera en cuestión a la que se refiere es conocida como la Autopista 17, comúnmente conocida como la 17 Asesina. Esta es una ruta en California donde han ocurrido muchos accidentes, pero a diferencia de la mayoría de los incidentes, este no involucra un accidente, sino más bien algo diferente. Lo siguiente es su grabación, miren. Sabi y su novio quedaron conmocionados por la aparición repentina de esta figura. Incluso a distancia, antes de pasarla, no pudieron distinguir nada notable. Nada se veía desde lejos. Sin embargo, de alguna manera, alguien o algo aparece a solo pulgadas del lado del pasajero. Ahora, considerando lo que fue capturado, uno pensaría que la persona o cosa que casi habían golpeado seguiría viva y completamente ilesa. Sin embargo, al mirar las imágenes grabadas desde la cámara trasera del tablero, ese no parece ser el caso. Inquietantemente, no se ve nada,
Pensando que la figura todavía estaría allí, Sabi y su novio se sorprendieron al ver que no se veía nada. Claramente la cámara delantera del tablero grabó algo de pie en la carretera, pero al mirar la cámara trasera del tablero, la silueta no está allí. Ahora vale la pena señalar que la pareja sí vio lo que pensaron que era una persona parada en la carretera, pero después de mirar estas imágenes, ya no están tan seguros de lo que habían visto. Considerando que otros que han conducido aquí han tenido experiencias similares en esta carretera, Sabi no puede evitar pensar que un fantasma fue capturado en cámara. Después de todo, esta ruta ha visto muchos accidentes aquí, lo que ha llevado a muchos a creer que esta misteriosa figura es solo uno de los muchos espíritus que han fallecido en esta autopista. Pero aún más inquietante es la idea de que otra vida podría haberse perdido si Sabi hubiera desviado el volante y estrellado el vehículo al asustarse con la figura. You're okay. Breathe. Este incidente continúa desconcertando a Sabi y su novio. Hasta el día de hoy, todavía no hay una explicación para lo que fue capturado en cámara. Ahora, el siguiente video fue publicado por una madre que comprensiblemente está bastante perturbada por lo que capturó en su monitor de bebé. Alrededor de la 1 p.m., Kristen colocó a su hija dentro de su corral mientras reproducía su video favorito de YouTube. Esto es algo que Kristen hace a menudo cuando necesita hacer algunas tareas domésticas. En este caso, estaba lavando ropa abajo, pero mientras estaba ausente, algo sucede en su habitación que no puede explicar. Al volver a ver estas imágenes, nota que su hija inmediatamente se gira para mirar hacia la puerta antes de luego mandar besos, como si estuviera viendo a alguien. Ten en cuenta que Kristen todavía estaba abajo durante este tiempo. Esto es lo que captó. La hija de Kristen parece ver a alguien, a pesar de que no había nadie más en casa. Si Kristen estaba abajo, entonces ¿quién o qué estaba viendo su hija? Pero lo más importante, ¿cómo exactamente cayó el vástago de un biberón dentro de su corral? Al principio, no lo nota, pero luego lo recoge y lo mastica antes de que segundos después un biberón golpee el exterior de su corral. Ahora sintiéndose inmensamente intranquila, Kristen hace otro video dando más contexto sobre la situación. This is my daughter's playpen that she was in when the bottle thing happened. So she was standing right here. The stem would have fallen about here. And as you can see, like directly in front of that on the other side is the toy bin where the bottle had landed. It landed about here. There's nothing around that the bottles could have come from, especially because like they landed straight down. So really no explanation. There's the monitor that caught it. Ver estas imágenes plantea la pregunta, ¿cómo exactamente ambos objetos que estaban colocados lejos fueron lanzados hacia el corral? Han pasado un tiempo desde que se publicaron estas imágenes y Kristen aún no lo ha descubierto, pero según su abuela, esta podría haber sido la mamá de Kristen quien falleció hace algunos años. Según ella, esta podría haber sido ella, haciéndole saber a Kristen que su hija tenía hambre. Sin embargo, no está muy segura sobre esta teoría. Hasta el día de hoy, este suceso continúa desconcertándola. ¿Quién o qué había visto su hija durante estas imágenes?
El 13 de junio de 2025, una mujer llamada Meg finalmente sube un video que ha mantenido privado durante 6 años. Ha estado evitando mostrar estas imágenes a otros por una buena razón. Algo en ellas la perturba. Ahora bien, a primera vista, el video en sí no parece tener nada inusual. Es un clip muy corto que Meg tomó de su hermano, quien estaba desmayado en el sofá la noche antes de su boda. Al verlo así, inmediatamente saca su teléfono para grabarlo. Después de todo, solo está capturando recuerdos antes del día de su gran boda, pero sin que ella lo supiera, este recuerdo se convertiría en algo verdaderamente inolvidable por la razón equivocada. Después de mirar de cerca su video, vio esto. It doesn't matter. If Katerina were standing here instead of me, if it were she asking you why you did. It doesn't matter. If Katerina were standing here instead of me, if it were she asking you why you did. Ahora, lo que hace que esto sea bastante escalofriante es el hecho de que no había nadie más en casa, excepto la cuñada de Meg y su prima. Pero ambas han declarado que no eran ellas. Estaban desmayadas, al igual que el hermano de Meg, por todas las bebidas. Seguramente, Meg habría tenido sus sospechas si no fuera por la imagen de cerca de esta figura. Nada en ella indica que era una de ellas, pero algo en ella indica que era cualquier cosa menos una persona. Se puede distinguir una cabeza y un torso, pero no se pueden ver piernas. Simplemente parece flotar sobre el suelo antes de desaparecer rápidamente de alguna manera. Pero como si eso no fuera lo suficientemente escalofriante, alguien que vio este video publicó una imagen de cómo podría haber lucido esta figura. Esta representación es definitivamente la materia de las pesadillas. Pero lo que aumenta aún más lo espeluznante de este clip es el hecho de que la figura parece estar haciendo algo con sus brazos. Es la forma en que se mueve lo que hace que esto sea bastante inquietante. Ya sea fantasma o intruso, Meg no puede evitar sentir que esto era algo paranormal. Pero, ¿qué piensas tú? ¿Se captó un fantasma en cámara o se había capturado algo más? Déjame saber tus pensamientos sobre esto.